Mientras terminan de llegar todos los demás estudiantes y pasamos al análisis del cuento de Monterroso, Angélica me recordaba que también hay una versión de Caperucita Roja que suele ver Victoria. Es un video de unos muñequitos que se llama Bebé Juan, ¿sí? En español. Y en el cuento es la niña con los hermanos y el papá es el que está disfrazado de lobo y el papá le dice como súbete y nos vamos de viaje en un carro. Y ella les dice como, no, 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 o sea, a los extraños hay que decirles que no. Y en últimas termina siendo un cuento del autocuidado, ¿no? Caperucita Roja debe perder su inocencia para empezar a adquirir conciencia de que el mundo es un lugar hostil y peligroso y no hay que ser tan confiado con los extraños. Parece ser que esa es la lección que nos deja Charles Perrault, ¿no? Desconfiar un poco más del mundo y preservarse un poco mejor. Slendy, la escuchamos, sí. En el cuento, pues que del dinosaurio, dice que fue un corto, como o sea, por decir un corto relato, que a él se le vino a la mente cuando él presenció el despertar de la sociedad guatemalteca para demandar el fin de la corrupción con la impunidad. Sí, bueno, ya vamos a llegar igual, porque quería primero escuchar qué opinaban todos, ¿sí? Porque no Profesor, era investigar de qué hablaba el autor. Antes de entrar a dialogar con el autor, tenemos que partir de nuestra propia interpretación y mirar hacia qué nuevos horizontes nos puede llevar, porque la gracia de la brevedad del dinosaurio está en que puede ser interpretada de muchas maneras. ¿Quién iba a profesor, hablar? Wesley, lo escuchamos. yo interpreto porque por la revolución mexicana de ese tiempo, contra la Bueno, corrupción. para analizar este cuento, tenemos que entender que hay tres personajes. El primer personaje, que no es un personaje como tal, es el narrador. El narrador es un narrador de tercera persona. El narrador está viendo desde fuera, o bueno, puede ser un narrador en primera persona también. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? O es un narrador en primera persona que está narrando qué es lo que le está pasando personalmente. El segundo personaje, el personaje principal, es el que se despierta. ¿Qué puede ser cuando él despertó? O sea, hay una distancia con el narrador. O, no, sí, claro, tiene que ser tres personas porque si no diría cuando desperté. Entonces el narrador es externo, hay un personaje que es el que se despierta y obviamente el tercer personaje es el dinosaurio. El cuento se llama El dinosaurio. Entonces, ¿sobre cuál de los tres personajes está la acentuación de la historia? Sobre el niño. Nunca dice que sea un niño. Ah, Nunca dice incluso que sea un hombre, puede ser una mujer. Cuando despertó, el dinosaurio seguía allí. Entonces tenemos un narrador que ve las cosas desde afuera, que nos coloca a nosotros en el papel de ver las cosas desde afuera. A un personaje que despierta, que puede ser hombre y mujer, lo cual es interesante porque nos permite identificarnos más fácilmente con él. Y tenemos a un tercer personaje que es el dinosaurio. ¿Y qué simboliza el dinosaurio? Esta imagen del dinosaurio es hermosa. ¿Qué puede representar un dinosaurio? ¿Con qué propiedades nosotros podemos pensar en un dinosaurio? ¿Qué representa Yo un creo que dinosaurio? con peligro, o sea, como un dinosaurio agresivo. Bueno, puede ser peligro. ¿Qué más? La corrupción. Yo no identificaría a un dinosaurio con la corrupción a Grandeza, primera vista. con grandeza, o Ok. pues un dinosaurio se puede ver de esa manera. Sí, obviamente hay dinosaurios. Conocimiento. Hubo dinosaurios del tamaño de gallinas. Pero si uno piensa, bueno, si yo pienso en un dinosaurio, si a mí me leen ese cuento, yo me imagino un T-Rex. Cuando despertó,
el ¿Por qué dinosaurio. será Yo todo? también me imagino un Pero T-Rex. no me imagino ni un espinosaurio, ni un triceratops, ni un pterodáctilo. Me imagino un T-Rex así todo, todo agresivo. ¿Sí? Es grande, tiene poder, es fuerte, es agresivo. ¿Qué más es un dinosaurio? Es grande, fuerte, tiene poder. ¿Qué más? Es agresivo, nos puede comer, nos puede matar. ¿Qué más? También se puede decir que por el hecho de que el dinosaurio es de hace tiempo y el tiempo se puede relacionar con sabiduría, también se puede ver Puede en ser cierta sabio, parte. sí señor, muy bien. O simplemente puede ser muy antiguo. También podemos decir que el dinosaurio es un reptil y los reptiles son de sangre fría, es decir, no hay emociones de por medio. Al dinosaurio no le importa, el dinosaurio no va a decir, ay, ¿será que me lo como? No, pailas, ¡guau! Mordisco. Entonces, si el dinosaurio representa un gobierno opresor, que era lo que decía Slendy, si el dinosaurio representa la dictadura, si el dinosaurio representa todo lo que estaban en la sociedad, el papel de la persona que despierta es un papel revolucionario. Y mire que hay una palabra que es clave ahí. No es que él despierta y ¡pum! Apareció un dinosaurio. No, el dinosaurio aún está allí. Ha estado ahí hace tiempo. Lo que cambia es que la persona despierta. Puede ser porque, no sé, al ver al dinosaurio se hubiera quedado dormido de repente, del susto, del shock, y despierta y sigue estando ahí. O puede ser que por primera vez en su vida se dio cuenta de que había un dinosaurio ahí, pero que estuvo ahí desde siempre. Ese despertar, si lo miramos desde el enfoque de un gobierno, es un despertar de tipo político. Es la gente diciendo, mierda, es que hace 20 años está el uribismo en el poder en Colombia y qué ha pasado en el país. Es la gente saliendo a marchar. Es la gente en primera línea. Es la gente que dice, ¿cómo así que nos van a clavar una reforma tributaria así? Miren lo interesante de esta lectura interpretativa. Yo puedo leerlo desde un punto de vista de terror, claro, pues despierto y veo un dinosaurio, qué susto tan hijo de madre. Pero también si lo leo políticamente se vuelve mucho más interesante. Puedo leerlo desde la historia de abuso de Caperucita Roja. La niña dice, mierda, es que no es normal que mi abuela me diga, venga, acuéstase desnuda conmigo en la cama. Ella despierta, el dinosaurio sigue allí y seguirá allí por un montón de generaciones. Porque siempre será una niña abusada. Y conectando todo lo que hemos visto en la clase de hoy, asumirse como una niña abusada será parte de su proyecto de llegar a ser mujer. Qué bonita es la filosofía, ¿no? Yo creo que como la aceptación, ¿no? Como la aceptación de que, bueno, en su momento fue violada y después convertirse en mujer. O sea, tratar de seguir adelante con lo que le toca. Pues sí, es que eso somos todos, ¿no? Esa es la vida. Vivimos donde vivimos, nacimos como nacimos, en el barrio en el que nacimos, en la familia en la que nacimos, con las condiciones con las que nacimos, y nos toca seguir viviendo. Pero tratar de como de superarse. Pues eso, ¿sí? O sea, no porque, bueno, fui violada, entonces me voy a quedar ahí con esa mentalidad y no voy a superarme, o sea, no voy a, o sea, sí, fue un momento muy feo en la vida, pero llega un momento en el que uno tiene que superarse y ser mejor persona y ayudar a que gente que esté pasando por eso se sienta escuchada y se sienta que está siendo apoyada, ¿sí me entiende? Pero superarse ¿en qué sentido? Porque una persona que es abusada no es mala persona, o sea, no puede ser mejor persona de lo que ya es, Superar ese porque momento. no es responsable de lo que le pasa. O sea, No, no, no no, no, vamos a no, o sea, revictimizar a nadie.
No, me refiero a superar el momento, o sea, a superar la situación. O sea, como dejar eso en el pasado. Si Mm, eso está en el pasado, dejarlo ahí. Pero el problema ahí es que decir dejar eso el pasado, superarse, suena muy a positividad tóxica. Es decir, no es, o mejor dicho, si bien no es bueno que eso se convierta en el elemento central de su vida y que la destruya, porque pues muy probablemente sea una persona que puede tener muchas otras posibilidades, tampoco lo podemos ver desde fuera como la idea de, no, pues ya, relájese, ya pasó, ya no importa, ¿sí? Ah, Porque no, claro que no, o sea, es usted muy no, o sea, complejo que usted, alguien viva algo así, ¿sí? Pero, claro, sí, obvio. Le pero lo queda que el voy, dolor. sí, claro, pero lo que voy es que yo creo que más que superarse, porque esa palabra no me gusta, superarse a mí me suena Es muy vivir sólido. con ello, mejor dicho, vivir con eso. Yo creo que aceptarlo. Sí, Por sí, eso, Aceptarlo y aceptar sí, lo o que sea, implica, ¿no? O sea, todo el tema de aceptarse como se es, aceptarse como aceptar el mundo en el que vive, la familia en la que vive, el entorno en el que vive, el tiempo en el que vive y demás. O sea, ser consciente de la figura de persona frente a toda la sociedad, frente a toda la historia, frente a todo lo que significa ser persona, lo cual es un proceso que le lleva a uno toda la vida, ¿no? Pero bueno. claro, sí. Además, también recalco que estamos hablando solamente de hipótesis, ¿no? Tampoco es que hayan violado a la pobre Caperucita, simplemente estamos haciendo interpretaciones libres de lo que posiblemente pudo habernos querido decir Charles Perrault. Pero, pero bueno, ese es el mundo de la lectura crítica, ¿no? Ver en todo la posibilidad de analizarlo todo hasta el cansancio. Así que no lo lleven tampoco a uno a ponerse cascos de, de, ¿de qué? De papel aluminio y a decir que nos quieren controlar con las vacunas, con el 5G y todas estas huevonadas. No, sino que analizarlo todo y ser consciente de que todo siempre es un gran libro que se puede leer. Cuando ustedes aprendan a leer críticamente, aprenden que las personas se pueden leer críticamente, la sociedad se puede leer críticamente, la historia se puede leer críticamente, el mundo se lee críticamente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Nos quedan 6 minutos para tener esta hora de clase. Quiero que me cuenten qué les pareció, cómo se sintieron, si así les hacía falta ese tipo de debates y demás. Uy, sí, vea que sí, ya hacían falta. Súper, profesor. A mí me pareció súper, la verdad que sí. Como por ejemplo, otro entorno, ¿sí? Más es Yo sé que a ustedes les hace falta ya volver a encontrarnos de esta manera, pero también es que es difícil. Y es difícil con todo el tema de la presencialidad ahorita y con el pico de la pandemia, ¿sí? Eh, pero bueno, yo sí los invito, por favor, a que sigan leyendo, a que sigan analizando, a que sigan estudiando no por una nota, sino porque realmente quieren aprender, quieren conocer más, quieren aprender a pensar mejor. Porque la filosofía en última nos orienta a ello, ¿no? O sea, cuando uno no es exento de analizarlo todo, de entenderlo todo, de, 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 como de tratar de encontrar el sentido de las cosas, uno deja como de comer tan entero, ¿no? O sea, como que ya todo lo empieza a analizar y todo lo empieza a pensar y todo lo empieza a debatir y muchas veces llega a un sentido más profundo de las cosas. Y eso nos ayuda mucho en la vida. Yo se los he dicho a ustedes, porque cuando uno lee críticamente, lee las intenciones de la gente, como el cuento de Caperucita, lee su momento histórico, como lo que está pasando ahorita en Colombia y como lo que pasó en el contexto de Augusto Monterroso. O incluso se hace preguntas como, bueno, y después de todo, ¿qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Sí? ¿Qué significa ser
para no ir más lejos. Entonces, bueno, les recuerdo que tienen... No tienen. Tenemos 5 en filosofía. No tienen 5 en nada. ¿Por qué no? No se lo han ganado. No, les voy a dejar el quiz y se los envío por el grupo de WhatsApp y sáquense 5 en el quiz. Imposible que no después de toda esta hora y media de análisis y discusión. ¿Sí? Entonces, Uy, bueno, como que no pasamos el año ya. sobre todo Carlos, que... Hombre, Carlos estaba ese año más juicioso. Felicidades, Carlos. Así debe ser. Bueno, nos estamos hablando entonces por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias por asistir a este encuentro. Voy a subirlo a YouTube, a la cuenta de profesor John Gómez, para que quede ahí el comprobante de que sí estuvimos haciendo algo y no solamente perdiendo el tiempo. Y obviamente espero que a ustedes les quede también como la idea y la chispa, ¿no? Como de seguir leyendo críticamente las cosas y traten de encontrar esos 3 grados de lectura en todas las cosas que lean. ¿Cuál es la lectura literal que están haciendo? ¿Cuál es la lectura inferencial que están haciendo? ¿Y cuál es la lectura crítica intertextual que están haciendo de las cosas? Y se van a dar cuenta que, bueno, que empiezan a entender mucho mejor el mundo y su complejidad. Y nada, nos hablamos por ahí. Hasta luego.